Bienvenidas, bienvenidos al curso de negociación y resolución de conflictos. Este es el módulo 2, negociación política en democracia. Y vamos a empezar por el primer segmento de este módulo con los pasos de la negociación basada en intereses y necesidades. ¿De dónde vienen este enfoque basado en intereses y necesidades? Pues de comprender que hay ciertos enfoques que no funcionan. Lo vimos en el módulo anterior. Los enfoques que no funcionan son esos que se basan en la fuerza, que desconocen lo que el otro necesita, que no se interesan por lo que la contraparte está buscando y que por lo tanto generan una dinámica más de conflicto que de colaboración. Es importante mencionar, antes de abordar estos pasos, que las investigaciones sobre negociación nos muestran que entre más ambiciosos o ambiciosas seamos en una negociación, esto está relacionado de manera positiva con el desempeño. Es decir, a más ambición, más se obtiene en la negociación en promedio. Sin embargo, y esto es fundamental que lo comprendamos, sobre todo si estamos interesados en el ejercicio político, entre más ambiciosos o ambiciosas seamos, mayor es la probabilidad de fracasar en la negociación, es decir, que no logremos nada. Y peor aún, la probabilidad de que sea un perder-perder, porque esa negociación se convierte en un fracaso y luego en un conflicto que incluso puede derivar en violencia. Entonces vamos a tomarnos muy en serio este riesgo y por lo tanto vamos a abordar estas herramientas que nos permiten navegar esta paradoja de que por un lado, entre más ambiciosas seamos, mejor nos va, pero también mayor probabilidad de fracaso, y estas herramientas nos van a servir para que sí logremos resultados satisfactorios, pero que también la otra parte logre resultados satisfactorios y por lo tanto evitemos ese riesgo de fracaso y de escalamiento de conflicto. Es importante mencionar que las mujeres que negociamos somos más proclives cuando nos mostramos como ambiciosas a que fracasen nuestras negociaciones. Hay una especie de sanción social mayor hacia las mujeres. Entonces, estas herramientas a las mujeres nos es oro molido. Pero ojo, los hombres también pueden sufrir esta sanción si se muestran excesivamente ambiciosos. Entonces, vamos a ver cuál es este camino alternativo para abordar negociaciones mutuamente satisfactorias. Y este enfoque está basado, lo retomamos del programa de negociaciones de Harvard, en particular estos materiales que voy a compartirles el día de hoy, también han sido una adaptación de mi colega Graciela Tapia. Les voy a mostrar estos 4 pasos que son la base de este enfoque que ya vimos desde el módulo anterior que sí funciona, que es interesarnos y mostrarnos tan preocupados por lo que nos preocupa a nosotros como por lo que le preocupa a la contraparte. Y ese es el primer paso, concentrarnos en qué hay detrás de esas posiciones para identificar intereses y necesidades propias y ajenas. Un segundo paso, a partir ya de comprender esas necesidades e intereses prioritarios, generar opciones creativas que atiendan a las necesidades de ambas partes. No se trata de ser creativos para ver cómo resolvemos y satisfacemos solo lo que nos preocupa a nosotros, sino lo que preocupa a ambas partes o a los distintos actores involucrados, porque puede ser también una negociación multiactor la que estemos enfrentando. En tercer lugar, identificar principios o estándares que puedan servir como criterio de referencia, algo que sea independiente de la voluntad de los actores y que nos sirva como regla de medición para abordar sobre todo temas controversiales y difíciles en una negociación. Y finalmente, muy importante también, ¿qué va a pasar si fracasa la negociación? ¿Cuáles son las alternativas que tenemos? Y esto es muy importante porque es la fuente de poder que tenemos en la negociación. Y si bien no queremos que la cuestión se defina con base en el poder, porque esas son las negociaciones que llevan al fracaso con mucha frecuencia, si bien no queremos usar ese poder para imponer un resultado en la negociación, queremos ser conscientes del poder que tenemos para justo propiciar una negociación mutuamente satisfactoria y evitar que seamos víctimas de algún tipo de abuso. Entonces, muy importante este cuarto y último paso.
Estos 4 pasos nos sirven en 2 sentidos. Primero, como guía para la preparación. En el módulo anterior también hablamos de la preparación autoconsciente, sobre todo de mirar lo que sentimos, lo que necesitamos. Estos 4 pasos complementan nuestra preparación y son con un enfoque más estratégico de abordar y ser duros con el problema. Ya vimos en el módulo anterior todo lo que necesitamos para ser suaves con la persona en esa comunicación no violenta, pero en este módulo nos estamos centrando en el problema que queremos abordar y estos 4 pasos nos sirven para prepararnos. Vamos al paso número 1, que es esta idea de abordar los intereses y necesidades. Ya lo hablábamos también desde el módulo anterior. Fundamental que profundicemos en el análisis y también que sepamos priorizar. No es una buena idea que todo lo que buscamos, todos los asuntos en la negociación los tratemos del mismo modo. Cada asunto debe ser resuelto de manera distinta si se trata de un interés en común que tenemos con la contraparte, de un interés distinto que no está contrapuesto como las hermanas, que una quería el jugo y otra quería la cáscara de la naranja, eran intereses diferentes, por lo tanto era muy fácil poder llegar a un acuerdo o si los intereses son opuestos. Entonces, lo primero que queremos hacer es hacer ese listado de qué me preocupa a mí, qué le preocupa a mi contraparte o a las distintas actores que están participando en la negociación o que están involucrados en el conflicto y detectar cuáles son sus principales necesidades e intereses para analizar si son opuestos, comunes o diferentes. Y voy a profundizar en esto. Los intereses comunes son aquellos en los que ambas partes coinciden en que son objetivos a alcanzar frente al conflicto o de cara al acuerdo. Por ejemplo, en una empresa, sindicato y administración quieren que la empresa obtenga muchas utilidades para que puedan ser mejor repartidas entre ambas partes. Entonces, eso de generar utilidades o aumentar la rentabilidad del negocio es un interés compartido que pueden tener sindicato y administración, sobre todo cuando parte del contrato colectivo implica reparto de utilidades. En el ámbito político, por supuesto que todos los militantes de un partido tienen el interés común de que ese partido florezca y tenga un buen desempeño electoral. En la Cámara de Diputados, todos los diputados, sin importar de qué partidos sean, tienen el interés común de que la credibilidad del Congreso, de la Cámara de Diputados, mejore, que la imagen de los diputados en la ciudadanía sea de mayor legitimidad y confianza. Estos son objetivos e intereses comunes y es importante porque a veces en el conflicto los perdemos de lado cuando en realidad puede haber mucho que nos une y es muy fácil ponernos de acuerdo en estos temas en común y eso propicia que se genere empatía y reciprocidad en la dinámica. En los intereses comunes somos socios, queremos lo mismo. En contraste, los intereses opuestos son aquellos que todo lo que gana una parte lo pierde la otra. Es decir, la única manera de lograr un acuerdo cuando se trata de intereses opuestos es de alguna manera partir el pastel. Y aquí ejemplos de esto son las candidaturas. ¿Cómo se asignan y se define quién es candidato o candidata? ¿Qué hay, por ejemplo, de las comisiones, las presidencias de las comisiones en un congreso o de las presidencias o el reparto del presupuesto hacia el interior de un partido, el presupuesto de una entidad federativa como es la Ciudad de México o el presupuesto federal? A la hora de negociar cómo se va a asignar este recurso, todo lo que cada peso que se asigna para un fin no se puede asignar a otro fin. Entonces ahí hay que encontrar cómo partir las diferencias y vamos a ver que para este tipo de asuntos los criterios de referencia son una buena herramienta. Finalmente están los intereses diferentes y aquí tenemos varios ejemplos. Las hermanas que querían la naranja, pero una quería el jugo porque tenía sed, la otra quería la cáscara porque quería hacer un panqué de manzana.
la otra quería la cáscara porque quería hacer un panqué de naranja. Estos son intereses diferentes que es relativamente sencillo armonizar. Puede ser, por ejemplo, en un partido, en una negociación en el Congreso, que uno de los partidos quiere avanzar una iniciativa para atender la violencia de género, otro partido quiere avanzar una reforma política, y esas son sus prioridades. Lo que comprometieron a sus electores no es que estén opuestos, sino simplemente quieren cosas distintas. Estos son los asuntos en los que podemos generar más valor, porque tenemos prioridades diferentes y se pueden compatibilizar. La hermana que quiere el jugo puede obtener todo el jugo de la naranja, mientras que la que busca la cáscara se puede quedar con toda la cáscara. Lo mismo vimos en el ejercicio del lado A y B, pueden intercambiar posiciones y ambos logran plenamente sus objetivos. Muchos conflictos, en muchas negociaciones, la polarización nos hace pensar que estamos frente a intereses opuestos cuando en realidad solo queremos cosas distintas. Entonces es una buena idea echar ojo de los intereses diferentes que puede haber. En el ámbito de las negociaciones laborales, un ejemplo de intereses diferentes es que al sindicato le pueden interesar las prestaciones, tener más flexibilidad, por ejemplo, laboral, mientras que a la empresa le interese aumentar la productividad. Estos son intereses que no son incompatibles, simplemente son distintos. En la medida en que los integramos, hacemos que la negociación, el resultado sea mutuamente satisfactorio. Ya que hemos analizado los intereses y necesidades de las partes y que hemos visto cuáles son comunes, cuáles son diferentes y opuestos, entonces podemos generar opciones creativas para integrar sobre todo esos intereses y necesidades diferentes, y también para trabajar hacia los objetivos comunes, haciendo una lluvia de ideas y también teniendo en cuenta que la contraparte puede también tener ideas y que es una buena idea construir sobre las opciones que nos propone la contraparte, siempre asegurándonos de que efectivamente estemos considerando las necesidades prioritarias de ambas partes o de los distintos actores involucrados. Busquen puentes de oro. ¿Qué son los puentes de oro? Son asuntos que tienen alto valor para mi contraparte, pero que a mí no me es muy oneroso apoyarlo. Y aquí les puedo dar algunos ejemplos. Puede ser que yo tenga la presidencia de una comisión y que no me resulte costoso incluir el tema de algún integrante de otro partido en la agenda legislativa, a cambio de que ese partido político apoye y colabore con la presidencia que estoy yo dirigiendo. Ese sería un puente de oro. Hacer mía su iniciativa. Ese tema, esa causa que esa persona con la que estoy negociando tiene como prioritario. La generación de opciones tiene algunos obstáculos que vale la pena tomar en cuenta, como que pensamos, no, bueno, pues esa causa es suya, no es mi problema, yo por qué la voy a hacer mía, o híjole, el tamaño, pensamos que todo lo que si yo le doy, incorporo su causa, voy a perder algo, cuando en realidad a lo mejor no estoy perdiendo nada, o pensamos que la única salida del conflicto es lo que yo tengo en mente, la iniciativa que yo preparé. Eso son barreras para generar opciones y hay que tenerlas en cuenta. Por eso es una buena idea ir con una mente abierta a la negociación, y no con una, sino con varias opciones y con disposición a construir sobre lo que la contraparte pone sobre la mesa. Ahora, sí es muy común que existan temas difíciles como las candidaturas, como el territorio que vemos en el Medio Oriente, que es un tema sumamente difícil. También en este país hay conflictos intercomunitarios, territoriales, que son difíciles de resolver. En las negociaciones familiares, los procesos testamentarios, quién se va a quedar con la casa, con el terreno, cuando
muere algún familiar. Son temas difíciles porque justo todo lo que pierde una de las partes la gana la otra. Frente a este tipo de temas difíciles hay dos caminos. Uno es ver quién jala más, quién puede más, quién es más ambicioso o ambiciosa y logra imponer su voluntad. El problema con este camino es que sienta un mal precedente y que el poder es dinámico y por lo tanto el acuerdo puede ser muy inestable. Lo hemos visto en este país, acuérdense qué pasó con la reforma educativa, cómo duró muy poco ese ejercicio, en donde no se incluyó en lo absoluto el magisterio en ese proceso de reforma. Una vez que hemos hecho ese análisis de intereses y necesidades, podemos generar opciones creativas, no una, múltiples, que nos generen esta sensación de que hay muchos caminos para decidir y nos salgamos de esta idea de que solo mi camino o mi solución o la de la contraparte es la adecuada. Los métodos como la lluvia de ideas nos pueden servir y también hay que buscar puentes de oro. ¿Qué es aquello que vale mucho para ti que a mí no me cuesta realmente apoyar y impulsar? Por ejemplo, si yo presido una comisión en el Congreso, en la Asamblea, y quiero que haya un ambiente de colaboración en mi comisión, puedo hacer mía la causa de un legislador o legisladora de otro partido y con eso sumarlo y que sea más colaborativo con mi presidencia. Ese sería un ejemplo de un puente de oro. La otra es ponerle a un colaborador un cargo que se vea mejor en su currículum. Fíjense cómo todas esas opciones no tienen un alto costo para mí, sin embargo pueden ser de alto valor para la contraparte. Busquen esos puentes de oro y háganle a la otra parte sentir que sus necesidades, sus preocupaciones las hacemos propias. Una vez que hemos generado opciones creativas, tendremos una gama amplia de caminos. Sin embargo, habrá que decidir sobre algunos temas que pueden ser controversiales, como por ejemplo, candidaturas. ¿Quién se va a quedar con la candidatura? En conflictos territoriales, la cuestión de los criterios es también algo fundamental. Frente a todas estas cuestiones donde todo lo que gana uno lo pierde el otro, podemos regresar a una negociación basada en el poder y tratar de imponer lo que nos convenga a nosotros, o podemos buscar la legitimación. Si lo hacemos basado en el poder, vamos a dañar la relación y además vamos a sentar un mal precedente. En contraste, si buscamos criterios de referencia, vamos a generar acuerdos duraderos y vamos a fortalecer la relación. La clave aquí es que estos criterios sean independientes de la voluntad. ¿Por qué usarlos? Porque a ninguna persona le gusta ser tratada de manera injusta. Es más, las personas que se sienten tratadas de manera injusta generalmente están dispuestas incluso a causar daño a quien los ha tratado de manera injusta, y por eso es una buena idea que todas las partes sientan que la decisión es legítima y que responde a algún criterio. Además, los criterios nos pueden servir para protegernos de acuerdos arbitrarios y podemos preguntar bajo qué criterio eso que se está proponiendo es razonable y invitar a la contraparte a buscar esos criterios de referencia. Ojo, no siempre vamos a encontrar que hay un solo criterio, es más, por lo general en negociaciones complejas hay múltiples criterios que podemos identificar o utilizar. Puede ser lo que dice el valor de mercado en la negociación de la compraventa de un coche, o si es una negociación con comunidades indígenas, pues cuáles son sus usos y costumbres. También podemos recurrir a la apreciación científica y fíjense que esta amplia gama de criterios puede ser un tema controversial. Entonces vale la pena ponernos de acuerdo de cuál es el criterio o la combinación de criterios que es más apropiada a ese conflicto en cuestión. Y plantearnos ceder, sí ceder, siempre y cuando sea bajo principios y no ante presiones. Y por lo mismo también buscar que nuestras contrapartes se sujeten a ciertos principios y no buscar imponerles nuestro punto de vista. Finalmente, tenemos que estar preparados para el escenario de no acuerdo y por eso es importante, como les decía yo al inicio, tener claro qué sucede, cuál es el plan B si no se logra lo que estábamos planeando. Estas alternativas son fuente de poder y hay que tener claridad sobre ellas
antes de la negociación, a veces podemos usar esas alternativas para recordarle a la contraparte que el escenario de no acuerdo puede no ser favorable para ninguna de las dos partes. O para también educarla sobre el hecho de que no tenemos por qué aceptar una oferta arbitraria o injusta. Más bien, regresar la conversación a criterios, de nuevo, objetivos de referencia en la mesa de negociación para evitar que nos vayamos a ese plan B. Pero también puede ser que ese plan B sea muy atractivo y que nos tengamos que parar de la mesa porque no hay una zona de posibles acuerdos mutuamente satisfactoria. Prepárense para ese escenario también, porque no todas las negociaciones deben derivar en acuerdo. Muchas gracias.